A los 76 años, tras una vida entera cantando melodías impregnadas de dulzura y letras colmadas de reflexión. José María Napoleón, el artista que compuso Baladas Eternas, sorprendió al público al hacer pública la lista de los 6 cantantes que más detesta. Una declaración que no parecía propia de él, si se considera la imagen de un hombre sereno que ha evitado toda polémica durante décadas. ¿Qué llevó a Napoleón a romper de forma tan tajante con su aparente templanza? ¿Y quiénes son esos 6 nombres que se han convertido en una espina para un artista considerado amante de la música por encima de sí mismo, famoso por su voz cálida, su porte discreto y una vena lírica inquebrantable? El autor de El hombre y el pájaro decidió revelar 6 nombres con los que jamás compartió escenario. Ni alma. No fue un acto de revancha, tampoco una confesión con tintes melodramáticos. Fue la silenciosa lucidez de alguien que ha vivido lo suficiente como para saber qué tiene verdadero valor y qué no. Solo el tiempo pudo otorgarle esa serenidad. Solo la edad pudo hacer que el artista ya no necesitase justificarse, solo decir la verdad y dejar que ésta respire por sí sola en su sencillez. Uno de los 6 lo llamó alguna vez el poeta desubicado. Otro le reprochó que solo cantaba para sí mismo sin mirar un mercado en constante movimiento. Sin embargo, ante esas palabras, Napoleón guardó silencio. No replicó. No reaccionó. Observó, tomó nota con unos ojos que recordaban más que cualquier cuaderno. Y siguió caminando por su propio sendero. Un camino que no necesitaba fuegos artificiales, pues su silencio ya lo hacía brillar. Hasta el día de hoy, tras casi medio siglo, resistiendo las tormentas del mercado musical, él sigue escribiendo, sigue cantando desde el silencio apacible de su corazón, desde las monedas reunidas en cada actuación en algún pueblo remoto, mientras otros alcanzaban la cima sobre escenarios deslumbrantes y luces multicolores. Napoleón nunca se escondió, pero tampoco se exhibió. Alzó la voz no para acusar, sino para trazar un límite. Entre el arte y el espectáculo. Entre cantar y actuar como si se cantara. Entre esos nombres hubo quien fue un colega que le dio la espalda con frialdad. Hubo quien fue un aliado fugaz que tras bambalinas se convirtió en traidor. Y también hubo quienes simplemente representaban un tipo de fama que Napoleón jamás deseó para sí. Por el arte. Por lealtad a sí mismo. Para él, esa revelación fue más difícil que una gira sin aplausos. Porque no era solo una lista de nombres, era una despedida, una negativa a formar parte de un templo donde el resplandor es más importante que la verdad. ¿Estás preparado? Empecemos por el primer nombre, Johann Sebastián, el poeta de Juliantla, el rey del jaripeo, aquel que convirtió su vida en un corrido ardiente y el dolor en poesía. Para muchos, Johann era una leyenda. Para Napoleón, una cicatriz. No por envidia ni por rivalidad escénica, sino porque 2 mundos, aunque paralelos, no lograron jamás coincidir. Pasaron uno junto al otro como trenes con sueños distintos, que nunca compartieron las mismas vías. Ambos procedían de décadas similares, una época en la que cantar era aún una herida sincera sobre la piel, ambos obsesionados con la palabra y la canción como forma de redención. Pero mientras Napoleón se adentraba hacia adentro cantando a la oscuridad del alma, Johann Sebastián cabalgaba sobre corceles engalanados, cruzando arenas repletas de público brillante bajo los aplausos. Esa belleza dramática, ese fulgor desbordado, era lo que a Napoleón se le atragantaba en la garganta. No hubo escándalos entre ellos, solo largos silencios, encuentros que no dejaron más que un vacío vago. Especialmente en los años 90, cuando las discográficas insistían en unir a los grandes en colaboraciones. Un dúo parecía inevitable. Incluso Televisa planificó un espectáculo de fin de año conjunto para 1996. Pero Napoleón se negó, de forma rotunda, silenciosamente. ¿Cómo puedes cantar con alguien que convierte cada acorde en un espectáculo? Se dice que murmuró así en una reunión con RCA. No negó el talento de Johann,
Pero tampoco se inclinó ante esa luz. Porque para Napoleón la música era una herida sin disfraz, una gota de sangre sin maquillaje, sin utilería, sin necesidad de aplausos constantes, solo sinceridad. Se rumorea que hubo un tenso diálogo entre ellos tras bastidores del Teatro Nacional en el año 2002. Joan, con su sonrisa perpetua, habría dicho: «Tu problema es que cantas solo para ti». Napoleón, sin ira, sin alzar la voz, respondió: «¿Y tú? ¿Alguna vez te has escuchado de verdad?». Ese momento no cambió nada. Solo confirmó lo evidente: nunca serían aliados. Sus visiones eran demasiado opuestas. Uno un jinete romántico celebrado por las masas, el otro un poeta oculto cantando para un solo corazón entre miles de rostros anónimos. Cuando Joan falleció en 2015, Napoleón no emitió declaraciones. No hubo despedida. Ninguna palabra a la prensa. Solo una frase única silenciosa impresa en la contraportada de la reedición del disco Vive en 2016. Ninguna palabra también es una palabra. Y quienes le han escuchado lo entienden. No fue odio. Fue decepción. No fue un enfrentamiento personal, sino una frontera artística. Napoleón nunca soportó ver el arte convertido en circo. Y Joan, por mucho talento que tuviera, encarnaba ese límite. El problema no era técnico, era de voluntad. Mientras uno galopaba por estadios con mariachis y un sombrero tan grande como el cielo de México, el otro se sentaba solo con su guitarra cantándole al viento, cantándole a su propio silencio. Dos gigantes. Dos caminos. Pero solo uno, a los ojos de Napoleón, conservó la dignidad de la cercanía. Vicente Fernández. El charro de Genitán. El gigante de la música ranchera. Para millones Vicente era una voz inmortal. Pero para Napoleón, esa voz llevaba consigo otro tipo de resonancia, el eco de una época que una vez le cerró la puerta en la cara. Que una vez le juzgó. Que una vez le dijo que debía cambiar o desaparecer. Se encontraron por primera vez en los años 70, cuando la industria musical mexicana seguía siendo tan cerrada como una iglesia antigua, donde cada canción debía cantarse con voz gruesa, con imagen de mariachi, con sombrero ancho y una masculinidad que no se podía cuestionar. Napoleón entró en ese lugar con algo completamente distinto, una sensibilidad frágil, baladas que susurraban y el temor tierno de un hombre que no temía dejar caer una lágrima. Por el contrario, Vicente era la encarnación del hombre que él mismo había intentado preservar dentro de sí. Un modelo de masculinidad que no necesitaba adornos ni pruebas, sino simplemente estar. No era suave, pero tampoco era tosco. Era ese tipo de hombre que puede levantarse entre las ruinas sin perder su esencia. Si un día desapareces, volveré al bar de siempre donde alguien canta «Yo soy así y no cambiaré». Para Vicente la identidad no era negociable. Pero fue precisamente desde ahí donde la diferencia estética entre él y Napoleón se transformó en una confrontación no declarada. En 1979, cuando Napoleón comenzaba a dejar huella con baladas como El hombre y el pájaro, algunos ejecutivos de Televisa Music empezaron a presionarle sugiriéndole que adoptara un estilo más tradicional mexicano, más cercano a Vicente, ese símbolo charro cargado de imagen. Pero Napoleón lo rechazó sin titubear. «No soy charro, soy yo mismo». Una declaración sin levantar la voz, pero más contundente que cualquier argumento. Vicente, por su parte, jamás ocultó su mirada de desdén. En una entrevista del año 1984, con el periodista Jacobo Zabludovsky, al ser preguntado sobre la nueva generación de cantautores emergentes, simplemente sonrió, una sonrisa ladeada pero inequívoca, y dijo: «Yo no canto poesía. Yo canto para los hombres». Napoleón nunca respondió públicamente, pero los allegados cuentan que esa frase le tocó profundamente, como una pequeña espina que atraviesa la piel y solo con el tiempo llega a supurar. Entonces, ¿qué soy yo?, debió preguntarse a sí mismo, no con escándalo, sino en lo más íntimo de su ser. Un pequeño desliz de uno, una insinuación del otro. Y pronto toda la atención se concentró en sus nombres, especialmente en la década de los 90, cuando ambos fueron nominados al Premio Loón. Napoleón tenía prevista una actuación en directo, pero en el último momento, un ajuste inesperado lo sustituyó por Vicente, acompañado por 40 mariachis.
sin explicación. Solo quedaron los aplausos resonando y un silencio tras el telón. Napoleón abandonó el escenario como siempre sin discusión. Pero unos meses después, en un programa de radio en Guadalajara, dejó una frase simbólica suave pero poderosa. Hay artistas que llenan estadios, y hay artistas que llenan el alma. No siempre son la misma persona, sin decir nombres, sin atacar. Pero todos entendieron. En el universo musical mexicano, Vicente fue siempre el ídolo eterno, el hombre de la imagen perfecta, el que lloraba sí, pero solo por la mujer que se fue, nunca por sí mismo. Napoleón, en cambio, hablaba del amor como una grieta sin alboroto. Hablaba del dolor como una realidad inevitable que no pedía venganza. Esa sinceridad lo hacía incómodo en un mundo que prefería las apariencias. No fue odio. Nunca. Fue distancia, una brecha cultural. Un choque de visiones que coexistieron en una misma época pero que nunca hallaron diálogo. Vicente ya no está. Pero la huella de ese desencuentro permanece en él. Para Napoleón, Vicente no era solo una forma de cantar, sino un espejo de todos los límites que la industria una vez le impuso: o imitabas o te rebelabas. Y él se rebeló silenciosamente pero con firmeza, aun cuando eso significara décadas de silencio y cientos de puertas cerradas. Aída Cuevas, la voz femenina suprema del mariachi artista, galardonada en múltiples ocasiones, celebrada como la reina legítima de la música ranchera. Pero para Napoleón esa corona era demasiado pesada y no siempre merecida. Se conocieron en 1993 en un programa televisivo en homenaje a Lucha Villa. Napoleón fue invitado como compositor y Aída como una de las cantantes principales. Desde los primeros ensayos él sintió algo que le hizo detenerse. Todo estaba coreografiado hasta el último gesto, desde el modo de subir al escenario hasta cómo ella dirigía la mirada a la cámara. Una actuación tan perfecta que no dejaba espacio para lo inesperado. Aída canta muy bien, le susurró al pianista, pero parece que no respira con su propio aliento. Al principio aún conservaron una cordial simpatía. En 1995 incluso grabaron juntos una canción, Quédate conmigo esta noche, un dúo técnicamente impecable con un éxito rotundo. Pero durante todo el proceso de grabación, Napoleón se sintió fuera de lugar. Ella no me escucha, me sigue con la mirada pero no con el alma. Una distancia invisible fue abriéndose poco a poco con el tiempo. En el año 2000, durante una gira conjunta en Estados Unidos, organizada por Fonovisa, las tensiones aumentaron. Aída exigió cerrar el espectáculo a pesar de que era Napoleón quien atraía al público en algunos de los lugares más importantes. Esto es mariachi. Yo represento la tradición, declaró ella al equipo de producción. Napoleón, tan sereno como siempre, cedió ante el público y tomó nota para sí mismo. Una noche en San Antonio le propusieron cantar con ella una canción sorpresa para cerrar la velada. Rehusó. Aquella noche solo interpretó Pajarillo y se marchó en silencio sin una despedida. En el año 2006, durante una entrevista en la emisora UNAM, al ser preguntado por las grandes voces femeninas de México, mencionó a Lucha Villa, Amparo Ochoa, Chabela Vargas. Aída no estaba entre los nombres. El presentador insistió. Él solo sonrió muy levemente y respondió: prefiero la imperfección sincera antes que la maestría enmascarada. Aída nunca dijo nada, pero en sus apariciones posteriores también evitó referirse a Napoleón como uno de los grandes compositores. Una herida sin sangre, pero que seguía ahí. Para Napoleón, Aída representaba la obsesión por la perfección, una voz brillante, técnicamente intachable, pero sin temblor. Y para alguien que había convertido ese temblor en una forma de arte, aquello era imperdonable. Y llegó Mijares, una voz firme, actitud impecable, una carrera limpia sin escándalos, respetado por su versatilidad y su atractivo popular. Para muchos era un pilar del pop mexicano, pero bajo la mirada de Napoleón, tras esa fachada perfecta, siempre había un vacío sin nombre, la ausencia del alma. Su relación comenzó con cortesía. Se conocieron por primera vez en el año 1988 durante los ensayos del Teletón, un evento que reunía a grandes voces, con la intención de cerrar la noche con un emotivo coro. Napoleón se presentó con una actitud abierta, cordial. Incluso no escatimó elogios hacia la voz de Mijares, una voz de barítono técnica y ampliamente apreciada. Pero, tras bambalinas, en un momento íntimo con un periodista cercano, susurró: él canta como si todo en la vida estuviera bien, demasiado bien.
¿Y la vibración del alma dónde está? Con el tiempo esa distancia no se cerró, sino que se hizo más evidente. Mijares avanzó con una serie de éxitos que copaban la radio, presencia constante en televisión, colaboraciones con estrellas pop como Yuri o Lucero. Un rostro de la época del público del brillo. Mientras que Napoleón seguía su camino silencioso, casi invisible. Escribía canciones no para cosechar aplausos fáciles, sino para tocar el interior del oyente. Para él cantar era una herida abierta. Para Mijares parecía ser solo un ejercicio de técnica vocal perfecta. La última vez que se vieron fue en el año 2003 durante una ceremonia de homenaje a compositores organizada por la Sociedad de Autores y Compositores de México. Cada artista debía interpretar una canción de un colega. Mijares eligió una pieza que no y jamás perteneció a Napoleón. La cantó con toda la seguridad de su técnica, con voz pulida y timbre seductor. Pero Napoleón, sentado en primera fila, no aplaudió de inmediato. Después susurró a un amigo: «Ha cantado cada nota a la perfección, pero no ha dicho nada. Es como un espejo que canta. Refleja todo, pero está vacío». Años después, cuando alguien le preguntó por artistas con los que jamás querría cantar a dúo, respondió sin dudar: «Con quienes creen que el dolor es una nota alta. Para mí el dolor no grita, tiembla». Así hablaba sin necesidad de decir más. Suficiente para que todos comprendieran. Por su parte, Mijares siempre mantuvo una actitud respetuosa. Jamás atacó a Napoleón, al contrario, en algunas entrevistas lo llamó uno de los compositores más grandes del país. Pero quienes conocían a ambos sabían que esa distancia era real no por odio, sino por la imposibilidad de encontrar un lenguaje común. Lo que más dolía a Napoleón era la sensación de artificio. Él solía decir: «Hay toda una generación de artistas con Mijares al frente que aprendieron a decir te amo sin amar de verdad, a llorar sobre el escenario sin una sola lágrima». Y concluía: «Son arquitectos del sonido, pero yo prefiero a un albañil que canta con las manos llenas de tierra y de callos». Así, con el tiempo, la imagen de Mijares en los ojos de Napoleón dejó de ser la de un artista para convertirse en el símbolo de una estética pulida pero sin alma, una voz perfecta pero sin historia. En un mundo donde muchos creen que cantar bien es suficiente, él siempre buscó algo más. Y en Mijares eso no estaba. Marco Antonio Solís. El Buki. El mendigo de las baladas. El poeta de las trenzas tristes. Fenómeno que convirtió el dolor en una fiesta global es otro capítulo en esta lista de distancias silenciosas. Para millones, Solís es la encarnación de un alma sensible, bajo la apariencia de una leyenda viva. Pero para Napoleón, esa sensibilidad no era más que una máscara finamente bordada, y tras las melodías hipnóticas se escondía algo que él no podía ignorar. Ambos se admiraban desde lejos, desde la década de los 80. Ambos compositores, ambos escribiendo sobre el amor, la separación y el viaje interior. Caminos que parecían paralelos pero que nunca se cruzaron. No por falta de oportunidades, sino por una decisión, y esa decisión nunca vaciló. En 1991, durante la preparación del Festival de Acapulco, un productor de Televisa propuso un momento histórico, un dúo entre Napoleón y Marco Antonio Solís, con la canción «¿Dónde está mi primavera?», un sueño televisivo. Napoleón lo meditó durante varios días, y luego lo rechazó con suavidad pero con firmeza. «Yo no canto para acariciar los oídos, canto para remover el alma. Y no creo que estemos remando en el mismo barco». Esa respuesta marcó el inicio de una distancia silenciosa. Napoleón nunca criticó públicamente a Marco Antonio, pero tampoco lo mencionó jamás en entrevistas sobre artistas que admiraba o que lo habían influenciado. Eligió el silencio para luego dejar caer frases como ráfagas de viento desde un acantilado. «Hoy en día se canta con los ojos cerrados como si eso les diera profundidad. Pero no veo lágrimas, veo cálculo». Lo que le inquietaba no eran los vítores ni el éxito atronador, si así fuera se habría ido hace mucho. Era la preocupación ante una espiritualidad empaquetada para vender una imagen de Salvador construida con esmero, pero que a sus ojos carecía de verdad. En el año 2006, en la entrega de premios de la ACM, coincidieron por primera vez en un mismo auditorio. Marco Antonio fue recibido con una ovación ensordecedora. Napoleón aplaudió brevemente,
y sin levantarse de su asiento. Un fotógrafo captó ese momento. Al día siguiente, un periódico tituló Respeto pero sin santificación. La última vez que intercambiaron algunas palabras fue en una gala benéfica en el año 2011. Marco Antonio, siempre cortés, se acercó, tendió la mano en saludo. Napoleón lo miró y dijo despacio pero con firmeza: «Gracias por tu música y por recordarme todo aquello que nunca quiero ser». Marco Antonio sonrió. Quizá lo entendió. Quizá no. Para Napoleón, el arte es crudeza sin envoltorios. Es confesión, no espectáculo. En su mundo, una nota temblorosa contiene más verdad que una sección perfecta, y sentía que Marco Antonio había elevado la puesta en escena a una dimensión distinta donde todo era tan fluido, tan perfecto, que ya nada quedaba fuera de alcance. Cada gesto parecía diseñado para tocar el corazón, pero lo que lograba era que el suyo retrocediera. En lo profundo, lo que le dolía no era la diferencia de estilo. No era una guerra de escuelas. Lo que le quitaba la paz era la certeza de que en un mundo donde la sofisticación exterior es sinónimo de arte, quienes no llevan escudo, quienes no se esconden tras la técnica, quienes cantan con heridas y sin miedo a sangrar como él, están siendo apartados. No porque alguien los eche, simplemente ya no hay lugar. Y así, Marco Antonio Solís, sin polémicas, sin estridencias, se convirtió en el último y quizá el más doloroso nombre en la lista de aquellos a quienes Napoleón no podía soportar. Luego vino Lucero, la novia de América, con una sonrisa inalterable, una voz clara como un arroyo de primavera, una presencia imposible de ignorar. Para millones, ella es el símbolo de la cultura popular mexicana, luminosa, encantadora, querida e inmaculada. Pero para Napoleón, esa inmaculación era una máscara que no encajaba con la música. No porque le faltara talento, sino porque siempre percibió que había algo escondido. No en la voz, sino en el espacio entre frases donde debía haber una confesión, solo había silencio. Comenzaron a coincidir en grandes eventos a finales de los años 80, cuando Lucero daba el salto de estrella juvenil a artista consagrada. Mientras Napoleón, con la mirada sombría y letras profundas de un hijo de Honduras, presenciaba en silencio cómo las discográficas cadenas de televisión y productores volcaban su favoritismo hacia artistas como ella. Era una omnipresencia total. En portadas de álbumes, en telenovelas, en contratos publicitarios, en jurados de concursos. Su nombre era una marca. Pero para Napoleón todo aquello era una señal de saturación. Una advertencia de que la música se estaba esfumando bajo los focos. En el año 1994, durante los preparativos del homenaje a Juan Gabriel en Bellas Artes, fue invitado como compositor invitado. Lucero ensayaba su interpretación de Te sigo amando, acompañada de una gran orquesta, luces intensas y una puesta en escena meticulosamente coreografiada. Napoleón, que saldría solo con su guitarra de madera y su voz desnuda, permanecía entre el público observando. Y entonces se inclinó hacia un técnico cercano y murmuró: «¿No crees que esto ya dejó de ser una canción y se ha convertido en una obra teatral?» Lo que le inquietaba no era la habilidad, sino el control. Una emoción coreografiada deja de ser emoción. Y aquella noche, cuando el público se puso en pie para aplaudir, él se marchó en silencio antes de que terminara la actuación. Se reencontraron en el año 2008 en el programa especial Ídolos de México. En una sección de homenaje, los artistas interpretaban composiciones ajenas. A Lucero le asignaron la canción Eres. Según el equipo de producción, ella propuso modificar algunas frases para adaptarlas mejor a su voz y estilo. Al ser consultado, Napoleón se negó. Esa canción no necesita ajustes. Nadie discutió abiertamente, pero la tensión era evidente. Lucero interpretó la canción con naturalidad, y Napoleón aplaudió con cortesía, desde la primera fila, con los labios apretados, los ojos incapaces de ocultar nada. Cuando llegó el momento en que ella debía elegir una canción para dedicarle a él, Lucero eligió Veleta, una canción poco conocida, pero cargada de múltiples significados. Una elección que parecía una respuesta. Una canción que decía: no todo gira con el viento. Lo que Napoleón no podía soportar no era el éxito deslumbrante de Lucero,
sino el modo en que la industria moldeó su imagen como si fuera un producto perfecto conservado fácil de consumir. No una voz, sino un mensaje. No un alma, sino una marca. Para él Lucero no estaba equivocada, pero sí era el símbolo de lo que estaba mal cuando la imagen eclipsa el contenido, cuando el escenario se convierte en el lugar donde se representa un guión inteligente en vez de vivir emociones reales. Años después, en una entrevista con TV Azteca, al ser preguntado sobre las nuevas generaciones de cantantes, simplemente sonrió y dejó caer una frase. Hay quienes brillan, pero no reflejan nada. Es solo luz artificial. No mencionó nombres. Nunca lo necesitó. Y Lucero jamás respondió, tal vez porque no sabía que formaba parte de una distancia mucho más profunda entre un artista que vive para buscar la verdad y una estrella que, según él, era demasiado pulida como para alcanzarla. A los ojos de José María Napoleón, la música nunca fue un medio para promocionar. Era un refugio, una trinchera, el lenguaje crudo de quien ya no tiene nada que perder. Y en ese contexto evaluaba a quienes compartían escenario con él con severidad pero sin rencor. No le gustaba la polémica, pero tampoco guardaba silencio si lo esencial se veía distorsionado. Y tenía el valor de hablar de apartarse mientras otros bajaban la cabeza y pactaban. Para él, la industria musical mexicana, que una vez le dio tanto aplauso como olvido, estaba convirtiéndose poco a poco en un escenario estridente, donde los aplausos se medían por decibelios y no por verdad. Hoy en día, dijo una vez, el escenario es una pasarela y el alma una prenda que casi nadie se atreve a vestir. Mencionar con nombre y apellido a aquellos con quienes no podía compartir un dueto no fue un ataque. Fue una defensa. De una sola cosa, la honestidad. Porque en cada uno de ellos, Joan Sebastián Vicente, Fernández Lupillo Rivera, Lucero Mijares Marco Antonio Solís, vio una fisura que no podía aceptar. Algunos lo olvidaron, otros lo apartaron, algunos lo cubrieron con una cortina hasta que se volvió invisible. Pero lo que realmente le rompió el corazón fue descubrir que al final el público aplaudía más fuerte a quienes sabían gritar que a quienes sabían guardar silencio. No los odiaba. Simplemente no podía caminar junto a ellos. Porque Napoleón no sabía adaptarse, no sabía fingir, no sabía embellecerse para agradar. Y el precio de eso fue tener menos discos, menos apariciones en televisión, menos artistas que versionaran sus canciones. Pero obtuvo algo que no todos pueden tener la capacidad de mirar su vida sin arrepentimiento. Tal vez fue un testarudo. O tal vez fue el último defensor de la integridad artística. Quizás ambos. Tal vez solo fue un romántico, alguien que se negó a cantar una palabra en la que su corazón no creyera. Alguien que amaba las salas pequeñas donde una lágrima sincera valía más que 1000 reflectores. Alguien que nunca aspiró a ser ídolo, nunca quiso ser adorado, sino simplemente estar presente, dar testimonio de la fragilidad del orgullo de la sombra y de la luz del ser humano. No como una gran voz, sino como un suspiro suave en mitad de la noche. No como un destello, sino como una vela encendida en un rincón, iluminando lo que las luces grandes no pueden ver. En ese viaje, Napoleón nunca intentó ser otra cosa que sí mismo. Vivió en el silencio de los principios que nunca traicionó, no por fama, no por mercado, no por aplausos. Y fue desde esa trinchera silenciosa que nos dejó una lección. Una lección sin estruendos, sin discursos, sin focos, pero que resuena en las almas, que saben escuchar que el arte no tiene por qué agradar a todos, pero no debe mentir. Que la emoción no es una coreografía ni un accesorio para comprar admiración, sino algo sagrado que hay que proteger del espectáculo y la farsa. Porque en una época tan ruidosa que asfixia elegir el silencio, también es una forma de cantar. Una forma de cantar que no busca destacar sino decir la verdad. Una forma de cantar que no exige ovaciones, sino valentía, para no retroceder ante lo falso, lo brillante, lo diseñado solo para vender. Y si alguien aún se pregunta por qué José María Napoleón no pertenecía al escenario de aquellos a quienes no podía soportar, la respuesta está aquí, en ese silencio que sabe cantar, en esa dignidad que no se vende, en esa mirada firme de quien solo acepta cantar lo que cree que es cierto. No todos lo entienden, pero quien lo entiende no lo olvida jamás.